Juan, capítulo 8, y le pido que me acompañe al versículo 1. Juan 8, 1. Una vez esté ubicado en Juan capítulo 8, versículo 1, quiero que mire un versículo antes que pertenece al capítulo 7, versículo 53. Dice Juan 8, capítulo 1, pero antes de entrar en el capítulo 1, versículo 1, vamos a ver el versículo 57. Dice: cada uno se fue a su casa, capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar, hermanos. Señor, le agradecemos por su palabra en esta mañana. Gracias, mi Dios, por el privilegio que nos da de tener, Señor, su palabra en nuestro idioma y poder abrirla constantemente, predicarla constantemente. Gracias, Señor, porque su palabra es luz, su palabra es alimento, es sustento, Señor, para nuestras vidas. Yo pido, mi Dios, que en esta mañana usted bendiga la exposición de su palabra, que nos hable, Señor, que nos permita ahí en el lugar donde estamos tomar decisiones que glorifiquen su nombre, Señor. Gracias, Señor. Bendiga esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 1, Juan capítulo 8, versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. El pueblo, hermano, estaba tan deseoso de escuchar al Señor Jesucristo. Para este punto de la historia del Señor Jesucristo, ya la fama se estaba extendiendo por todo lugar. El Señor Jesucristo ya era conocido por sus enseñanzas. Ningún maestro enseñaba como Él. Es más, un poquito antes, la misma gente decía: nadie nunca ha hablado como este hombre. Nunca hemos escuchado hablar a nadie igual. Así que la gente se escuchaba, pero dentro de ese grupo llamado la gente, también encontramos ciertas personas. En el versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos. Ahora encontramos otro grupo de personas metidos dentro del pueblo, los escribas y los fariseos. La acusación aquí, hermano, el punto central aquí, es una mujer sorprendida en adulterio. La sorprendieron los escribas y los fariseos. Ellos quieren traerla delante del Señor y decirle al Señor Jesucristo: tú que eres un rabino, y como la costumbre es que el rabino decida qué se va a hacer en una situación difícil, entonces traemos a esta mujer, ya que tú eres el maestro, entonces toma una decisión tú. Estos hombres trataron a esta mujer de forma denigrante. Para entrar en detalle en cuanto al texto, permítame decirle, la primera cosa que vemos aquí es cómo el pecador trata al pecador. Escribas y fariseos, pecadores iguales que nosotros, pero ellos creyéndose, basados en su ego, creyéndose superiores a los que llamaban pecadores, gente del común. Así que ellos se aislaban de esa gente porque consideraban que pertenecían a una élite superior. Así que este grupo de fariseos y escribas trataron a esta mujer de forma humillante. A ellos no les importaba la mujer, les importaba su argumento.
Precisamente, hermano, este principio de la escena nos enseña lo espantoso, nos hace una gráfica de lo espantoso de la escena, donde la mujer estaba en medio de estos leones, hermanos, estos fieras con hambre. Ellos no miraban a la mujer como una persona, ellos la miraban como un objeto, como un instrumento del que se podían valer para formular acusaciones contra el Señor Jesucristo. La estaban usando como una herramienta de trabajo. La tenían, hermanos, como aquel peón en el tablero del ajedrez que se podía sacrificar para ganar una posición. Ellos trataban a esta mujer como alguien sin nombre, sin personalidad, sin sentimientos, sin una vida digna. Y la llevan delante del Señor Jesucristo solamente para argumentar y hacer caer al Señor Jesucristo en medio de un juego con la ley. Se presentan entonces delante del Señor estos hombres sin escrúpulos, pecadores hambrientos de una justicia que ellos no pueden cumplir, de una justicia que ellos no desean cumplir, de una justicia inventada por los hombres, y ahora llevan a esta mujer, pero basándose en la ley. Increíblemente, los mismos judíos y los mismos fariseos y escribas que aquí comienzan a demandar que se cumpla la ley a cabalidad. La peor consecuencia de la ley debe llevarse a cabo, pero son los mismos que quebrantan la ley. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el versículo 3, dice, Juan capítulo 8, versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, versículo 4, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La pregunta siguiente es, ¿en qué se están basando? Bueno, se están basando en el libro de Levíticos capítulo 20, versículo 10. Pero este libro de Levíticos, este pasaje de Levíticos nos enseña, hermanos, que debían traer no solamente a la mujer, debían traer también al hombre. Ambos debían recibir las consecuencias. Y es más, en el orden natural del texto, Levítico capítulo 20, versículo 10, lo que está diciendo aquí es, primero el hombre y luego vas a llevar a la mujer. Ambos deben pagar la consecuencia. Pero parece que se les olvidó ese pedacito de la ley. Ahora ellos toman a la mujer y la llevan delante del Señor, olvidándose del hombre, lo dejan quién sabe dónde. A lo mejor se les escapó para darle el beneficio de la duda. Pero los mismos que pedían que la ley se llevara a cabo en la más grande consecuencia son los mismos que están quebrantando la ley. Lo llevan delante del Señor Jesucristo y muestran en todas sus facetas la crueldad de su corazón. Ellos quieren tentar al Señor Jesucristo. Mire el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Ahora ellos usan la ley. Y ellos vienen delante del Señor diciendo, mira, no es un invento nuestro, te traemos la ley. Y como tú enseñas también, y como tú dices que eres el maestro, y como la gente viene a escucharte, entonces vamos a ver qué vas a decir en cuanto a la ley. Los rabinos, hermanos, decían ciertas cosas. Los rabinos decían lo siguiente, un judío tiene que morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. Así que el adulterio pertenecía a uno de los pecados que se castigaba más gravemente. Se castigaba con la muerte. Aunque había algunas diferencias en cuanto a la ejecución. En Levíticos, como mencioné, versículo 20, versículo 10, capítulo 20, versículo 10, establece que si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la mujer, dice, indefectiblemente serán muertos, van a morir. Allí no se especifica de qué forma iba a morir el adúltero. Luego en Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 al 24, establece el castigo en el caso de una mujer que ya está comprometida. Así que ellos vienen delante del Señor usando la ley. Dicen al Señor, bueno Señor, aquí está una mujer
Y esta mujer, Señor, ha quebrantado la ley. ¿Tú qué dices al respecto? Ellos usaron la ley. Y usaron la ley en la forma más directa. No solamente vemos cómo el pecador trata a otro pecador. El pecador, y aquí representado muy gráficamente por el escriba y el fariseo, que nos identifica a todos, hermanos. El pecador trata al otro pecador de la forma en que él mismo no se trata a sí mismo. Él pone la ley y las consecuencias de la misma en lo más alto para medir al otro, pero no la pone para sí mismo. O pongámoslo más personal. Nosotros los pecadores ponemos la ley en lo más alto y demandamos las consecuencias más altas para el que la quebranta, pero eso no nos incluye a nosotros. Así somos, hermano. Y el pecador, cuando ve que otro pecador hace lo mismo que él está haciendo, demanda las consecuencias para el otro, pero no para sí mismo. Así somos los pecadores. Y los escribas y los fariseos son la máxima expresión en este pasaje de quiénes somos nosotros en realidad. Pero ellos presentan la ley. Y la ley, hermanos, nos deja sin excusa. La ley no tiene misericordia. La Biblia dice que la ley dice, haz esto y vivirás. En otras palabras, si no lo haces, morirás. La ley no tiene sentimientos. La ley simplemente dice, hazlo y está bien. Si no lo haces, está mal. Nadie podría justificarse delante de Dios por los méritos de la ley. Porque la misma ley, una vez que sacas una cosa buena que hiciste, la misma ley te recuerda lo malo que has hecho también por otro lado. La Biblia dice que la ley es un espejo. Y ese espejo simplemente está para decirnos quiénes somos nosotros. La ley no está para excusarme, no está para ver si le caigo bien, si soy buena gente o no. La ley considera mi pecado y entonces emite un juicio. Esa es la ley. En la ley no se encuentra gracia. La ley muestra consecuencias. La ley nos enseña quiénes somos. La ley es una descripción detallada de quién soy en realidad. Puedo engañar a quien sea, pero no puedo quebrantar, no puedo engañar la ley. La ley simplemente dice, haz esto y vivirás. Así que esa mujer estaba enfrente de dos grupos bien grandes. Un grupo diciendo, tú eres peor que nosotros. Y el otro grupo son el conjunto de leyes diciendo, tú debes pagar. Ahí estaba sin ninguna escapatoria. Es entonces cuando presentan a esta mujer con esos dos grandes argumentos. Nosotros la hemos encontrado. ¿Y no sabe quiénes somos nosotros? Somos los escribas y los fariseos. Nadie como nosotros. Nos vestimos con las túnicas largas y nos ponemos en la frente santidad a Jehová. Estamos simplemente ahí repitiendo oraciones seguidas para quedar bien delante de la gente. Cumplimos cada punto y cada coma de la ley. ¿No sabes quiénes somos nosotros? Y nosotros hemos hallado a esta mujer que ha cometido un delito contra la ley. Y la ley dice, ciertamente esta mujer debe morir, no hay escapatoria. Este asunto se le presenta al Señor Jesucristo. La Biblia dice que ellos quisieron tentarle. ¿Cómo que quisieron tentarle? Bueno, sí, quisieron tentar al Señor Jesucristo, porque ahora lo pusieron, parece, frente a la espada y la pared. En sus mentes, el juego que habían armado, todos saldrían victoriosos menos el Señor Jesucristo. Le acusaron en cuanto a la ley, así que esperaban que la respuesta del Señor Jesucristo fuese, mátenla, déjenla libre. Básicamente no tenía muchas opciones. Si el Señor Jesucristo para ellos en sus mentes decía, no deben matarla, lo iban a acusar de un falso profeta, de alguien que quebrantaba la ley y que quebrantaba directamente las órdenes dadas por Moisés. Si él decía entonces, sí, deben matarla, entonces lo iban a acusar de que ya no era amigo de los pecadores. Y lo iban a enfrentar al imperio romano. ¿Por qué? Porque el imperio romano había puesto una ley que ningún judío podría llevar a cabo sentencias tan grandes como estas y matar a una persona porque sí. Esto le correspondía al imperio romano. Parece que el Señor Jesucristo estaba entre la espada y la pared. Pero ellos no sabían que estaban frente a Dios mismo. Y ahora
los mismos acusadores se convertirán en los acusados. Versículo 6 dice: mas esto decían tentándole, para acusarle. De alguna u otra forma querían acusarle. Recuerden que un poquito antes, el mismo Nicodemo está defendiendo al Señor Jesucristo. Pero ahora ellos quieren encontrar alguna acusación para callar todas esas voces. Y dice el versículo 6, mas esto decía tentándole para acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora vemos al Señor Jesucristo inclinado hacia el suelo, en silencio, solamente escribiendo algunas cuantas cosas. La verdad, hermano, es que no sabemos qué cosa escribió el Señor Jesucristo cuando estaba ahí inclinado. Eso no lo sabemos. Pero se han dado algunas ideas de qué pudo haber sido o por qué estaba inclinado escribiendo en la arena, en el piso. Algunos, hermanos, han dicho que posiblemente pudo haber sido para que aquellos fariseos escucharan sus propias voces acusando a aquella mujer. Ellos decían: debe morir, es adúltera, debe morir, es adúltera. Recuerden que la Biblia dice en el versículo 7 que ellos insistían. Así que algunos han dicho que posiblemente era para que ellos mismos escucharan la acusación que estaban diciendo en contra de la mujer adúltera. Pero tal vez, hermano, algo un poquito mejor explicado podría hacer referencia, hermano, a que el Señor Jesucristo estaba esperando, hermano, o escribiendo en tierra los mismos pecados que ellos tenían. Algunos dicen, hermanos, que cuando Él estaba escribiendo en tierra, posiblemente estaba escribiendo una lista de los pecados de esta gente. La palabra que se usa aquí, o la palabra para escribir, es la palabra grafin, para escribir. Pero aquí otra palabra que se usa, hermano, y esta palabra que se usa aquí, catagrafin, lo que quiere decir es redactar un informe contra alguien. Y el Señor, cuando dice que estaba escribiendo, la palabra que se usa es redactar un informe contra alguien. Al parecer el Señor estaba escribiendo los pecados de esta gente. No lo sabemos a ciencia cierta, solamente son ideas. Pero lo que fuera que el Señor estaba haciendo, ellos estaban insistiendo porque definitivamente querían una respuesta del Señor Jesucristo. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado. Ahora el Señor se levanta, lo mira a los ojos y le dice: adelante. ¿La quieren apedrear? Bueno, adelante, apedréenla. Pero escúchenme un momento. El que de vosotros esté libre de pecado, entonces comience el juicio. Comience la consecuencia. Esta palabra, hermano, aquí, sin pecado, yo sé que siempre lo hemos entendido como que si alguien no tiene ningún tipo de pecado. Y pensamos siempre en los pecados visibles, en las cosas externas, o en la expresión del pecado. Pero escuche una cosa. Aquí pudiera significar sin pecado, pero la palabra también que se usa aquí, hermano, puede dar la idea de que está diciendo: si alguno de ustedes está sin deseo pecaminoso. Si alguno de ustedes está sin deseo pecaminoso, en otras palabras, si ustedes nunca han sentido el mismo deseo e inclinación de hacer lo mismo por lo cual condenan a esta mujer, entonces tiren la primera piedra. Muchas veces, hermanos, pensamos que el pecado es o lo que indigna a Dios son aquellas cosas visibles, aquellas cosas grandes delante de nuestros ojos. La gente piensa que es buena y que está bien con Dios porque se justifican diciendo: yo no he matado a nadie. No, yo no me he metido en un banco a robar. Yo no soy un violador. Yo no estoy en la cárcel. ¿No te das cuenta que soy una persona que hago bien a la sociedad? Yo saludo, yo al que pueda le doy algo de comer. ¿No te das cuenta que yo me califico a mí mismo como una persona buena y digna delante de Dios?
Pero la Biblia dice que hay un Dios en los cielos que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor Jesucristo no vino a quebrantar la ley. No, dice que Él vino a cumplir la ley. Pero escuche una cosa. Aquí el Señor Jesucristo no está quebrantando la ley. El Señor Jesucristo les está enseñando la verdadera ley. Le está dando el sentido correcto a la ley. En otras palabras, les dijo a todos estos hombres: todos ustedes son culpables delante de la ley que ustedes mismos han traído. Ustedes merecen también las piedras. Porque ellos pensaban que el adulterio solamente era llevar a cabo el acto físico de una relación sexual. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó diciendo: no solamente oíste que no cometas adulterio, pero escucha. Si tú codicias a una mujer en tu corazón, has adulterado con ella. Oíste que fue dicho: no matarás. Pero si llamas fatuo a tu hermano, lo has matado. El Señor Jesucristo toma la ley y la pone donde debe estar. No la minimiza, la exalta. Y ahora les dice a ellos: ustedes no han entendido la ley. Ustedes no han entendido el significado correcto de la ley. Solamente se sorprenden ante la manifestación de un pecado. Pero ese pecado nació en un corazón corrupto, corrompido, perverso, decaído. La Biblia dice, cuando acusaron al Señor Jesucristo de que los discípulos no se lavaban las manos para comer. Y el Señor Jesucristo les dijo: no lo que entra en el cuerpo, no es lo que comemos con las manos lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, las envidias y toda la demás lista. Escuche, usted puede quedarse sorprendido ante el asesinato de una persona, pero la bala que fue disparada nació de un corazón envenenado. Un corazón lleno de ira, de enojo, de orgullo. El adulterio de aquel hombre con aquella mujer destrozando su hogar es el fruto de un corazón pecaminoso que deseaba adulterar a toda costa. Y antes de llevar a cabo ese acto, escuche bien, antes de eso, el pecado ya había nacido en el corazón. Así que usted puede justificarse delante de la gente y decir: ¿sabes qué? Yo no he llevado a cabo ese pecado. Pero escuche una cosa: el mismo pecado que allá se mostró es el mismo que habita en nuestros corazones, aunque todavía no lo hemos hecho físicamente. Y usted puede excusarse delante de la gente. Es más, usted puede excusarse delante de usted mismo, considerándose que es bueno. Pero nadie podría decir que en su corazón nunca ha visto el deseo de cometer un pecado. El deseo de adulterar, el deseo de robar y todos los demás mandamientos desde dentro del corazón han sido quebrantados. Nos vemos a los ojos y nos consideramos buena gente. Pero delante de Dios, que escudriña la mente y el corazón, que nunca ha sentido el mínimo deseo de cometer un pecado, porque Él es santo, completamente santo. Todos somos culpables. ¿Por qué? Porque ha nacido el pecado en el corazón. Lo único que ha faltado es la oportunidad para llevarlo a cabo. No importa si alguien se desboca cometiendo todos los pecados que puede cometer. Eso no importa. A alguien que por una vida religiosa o por un tipo de normas establecidas en la sociedad no lleva a cabo esos pecados. Escuche, ambos están delante del juicio de Dios igual. ¿Por qué? Porque el pecado nace, crece, se reproduce en el corazón y luego se muestra. Así que el Señor Jesucristo le dice a ellos: si alguno de ustedes está libre del deseo pecaminoso, entonces tome la piedra y láncela. Delante de esos fariseos y escribas estaba alguien santo, completamente santo, puro y perfecto. Alguien que podría levantar un juicio delante de esta mujer. Pero entonces se lo dejan en sus manos. ¿Quieren apedrearla? Muy bien, entonces adelante, apedréenla. Denle piedra hasta matarla. Pero tengan cuidado, porque ustedes mismos merecen ese juicio. Así somos los hombres, somos pecadores. Y la ley condena a todo hombre, aunque el pecado no se haya hecho visible.
Todos somos pecadores y en el corazón reside. A veces, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? No es de vuestros miembros, de tu mismo corazón caído, pervertido. No es de ahí que nace eso. No es de ahí que cometemos esos pecados. No es de ahí. Es del corazón. Y Dios no está condenando la expresión del pecado, sino el pecado mismo, la esencia misma del pecado. Así que al parecer estos escribas y fariseos usaban la ley a su misma conveniencia. Solamente la expresión externa del pecado debe ser condenada. Y el Señor les enseñó que la naturaleza del pecado está en nosotros y debe ser condenada también. Ahora, después de enseñarle, no que si alguien no tiene un pecado como este, no. Es si alguien no ha tenido el mismo deseo, el mismo sentido pecaminoso. Ahora parece que el Señor los puso frente a su propio espejo. Ellos traían el espejo para la mujer adúltera, traían la ley, y sí, correctamente, traían la ley. Pero todavía no se la habían aplicado a sus propias vidas. Y ahora, en el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Estas palabras del Señor fueron contundentes. Él no tuvo que añadir nada más. Él siguió escribiendo en tierra. Escuchen, el Señor Jesucristo estaba dándoles una lección a ellos bastante grande. Ella merece el juicio, el Señor no se lo quitó. Ella merece la condena, el Señor no se la quitó. El Señor usó la oportunidad para enseñarles que todos somos iguales. No importa si eres un fariseo, si eres un escriba, si te pones en la frente de santidad a Jehová, si pones una túnica larga y en la punta de la ley, no importa cuántas veces vas a la sinagoga. Todos están bajo la misma condición de pecado y todos están bajo las mismas consecuencias que demanda la ley. Absolutamente todo hombre. Nadie se excusará delante de Dios. Inclinándose entonces, ahora sigue escribiendo, después de darle esa tremenda lección. El versículo 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados no por el Señor Jesucristo, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Algunos han dicho, hermano, que el Señor Jesucristo bajó su cabeza para darles oportunidad que se fueran. Porque como la mirada penetrante del Señor Jesucristo no los veía, ahora podrían escabullirse, como diciendo: ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver aquí. Y para no pasar mi vergüenza, mejor me voy antes que vuelva a mirarme. Y el Señor Jesucristo, con su cabeza agachada, sale uno por uno, desde los más ancianos, desde los más viejos, dice la Biblia. Aquellos que tenían una conciencia clara en sus mentes y en su corazón de quiénes eran. Usted puede engañar a todos, pero cuando se pone frente a la ley de Dios, usted no puede engañar a nadie. La ley de Dios lo único que hace es darle una radiografía perfecta de su estado natural, desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El Señor Jesucristo, Él no vino a condenar, porque ya estamos condenados. Es increíble, si usted mira el mismo libro de Juan, pero el capítulo 3, mismo libro de Juan, capítulo 3, y el versículo 16, mira lo que dice la Biblia, pero no se detengan en el versículo 16, vamos a seguir hacia adelante. Juan capítulo 3, versículo 16, mira lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que la Biblia dice aquí, hermanos, que Dios no mandó a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero escuche una cosa. El versículo 18 dice: pero el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree, esto es un presente que es continuo, que está diciendo: el que en Él está creyendo no es condenado. Pero el que no cree
ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Escuche, el que cree, el que está creyendo en el Hijo, él tiene presente ahora mismo vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que está rehusando creer en este momento en el Hijo, presente dice, no verá en el futuro la vida, sino que la ira de Dios presente está sobre él. Escuche, el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo. El mundo está condenado. El mundo ya está caído. La Biblia dice que para que el mundo sea salvo por él. Pero si usted rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre usted. Por más que usted estudie, se capacite, usted gane títulos y posiciones, por más que usted tenga una conducta moral elevada, el que no cree en el Hijo de Dios no tiene vida eterna. Y la palabra de Dios es verdad. Dios nunca ha mentido. Y Dios está diciendo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está en este momento sobre él. La peor cosa que le puede pasar a usted no es morirse de una enfermedad. No es morirse de un accidente o que usted pierda todo su dinero, su trabajo, su salud. Escuche, la peor cosa que le puede pasar a usted es pasar de este mundo, acabar su vida e irse con la ira de Dios sobre usted. La Biblia dice que Él no envió a su Hijo a condenar al mundo. El mundo ya está condenado. El que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. Usted puede creer en todo lo demás. Puede tener una lista de santos. Puede tener unos amuletos en sus casas. Puede tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Pero si usted no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre usted. O tanta gente toma esto como un deporte. Pero escuche una cosa. Un día delante de Dios estará todo hombre, grande y pequeño. No importa su lengua. No importa su economía, estarán delante de Dios todo hombre y entenderán que rechazaron la única oportunidad de tener vida eterna. Él no vino a condenar al mundo. El mundo ya está condenado. Pero un día delante del juicio de Dios, todo aquel que rehusó creer en el Hijo de Dios, no es que no tuvo la oportunidad, es que lo rehusó, es que lo quitó, es que lo ignoró, es que no le importó. La ira de Dios ya está sobre usted. Alguna gente juega diciendo, ¿sabes qué? Cuando yo me muera yo voy a ver. No. O dicen, cuando yo me muera Dios sabrá qué va a hacer conmigo. Escuche una cosa, amigo que me escucha. No, Dios no sabrá qué va a hacer con usted. Dios ya sabe qué hizo con usted. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios ya ha dado un veredicto para todo hombre. El que rehúsa creer en ese que murió en la cruz y que resucitó de los muertos, el que rehúsa creer en Él, ya es condenado. No tiene que morirse para darse cuenta que ya está condenado. Usted ahora mismo, vivo donde está, que está rehusando creer en el Hijo de Dios, usted ya es condenado y la ira de Dios está sobre usted. Como esta mujer y los fariseos. Pero escuche, Dios no envió a su Hijo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero hasta que usted no entienda la gravedad de su pecado, usted no entenderá la medicina de parte de Dios. Hasta que este mundo no entendió la gravedad de una enfermedad mundial, no se encerró en sus casas. Hasta que Italia no entendió la gravedad de la enfermedad y no comenzó a ver los muertos en sus calles, hasta ese momento no se encerraron en sus casas. Hasta que usted no entienda la gravedad de su pecado, hasta que usted no entienda la condenación eterna, usted nunca entenderá la grandeza del amor de Dios y el sacrificio en la cruz del Calvario. Usted necesita venir a los pies del Señor. Muchos jugamos a la religión, pero necesitamos entender que la religión no salva, que sacrificios no salvan, que obras no salvan, sino el Hijo de Dios.
El que me gusta creer, Juan capítulo 8, nuevamente conmigo. Juan capítulo 8, versículo 9, el Señor le dio esa lección a ellos. Ellos se fueron, ¿por qué? Porque delante de Dios todos están condenados. Todos medidos por la misma ley y por las mismas consecuencias. Pero el versículo 10 ahora dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ahora mira a la mujer. Y como dijo Agustín, dijo una frase muy imponente. Agustín dijo lo siguiente: en este momento estaba frente a frente la miseria y la misericordia. Una mujer acusada, llevada, arrastrada por los hombres, frente a frente al Hijo de Dios. Ahora estaba la miseria y la misericordia. La miseria de todo hombre, escuche. Hasta que usted no entienda la miseria de su pecado, no podrá ver la grandeza del Hijo de Dios. Ahora estaba frente a frente la miseria y la misericordia. Como todos un día los que somos hijos de Dios estuvimos delante de Dios, como miserables, la miseria, y vimos la misericordia de parte de Dios. No tuvimos excusas, no tuvimos argumentos. Esta mujer no argumentó absolutamente nada con el Señor Jesucristo. Oh Señor, gracias, porque ellos estaban equivocados. Si me conociera, te diera cuenta que yo soy buena gente, solo que tuve un desliz. Lo que pasa es que de vez en cuando fallo y ellos me acusaron enseguida. No, ella no tuvo ningún argumento, solamente estaba frente a frente al Señor Jesucristo, ante el más grande Salvador, ante el Creador de ella misma, y que ahora en unos días iba a dar su vida en el Calvario por ella también. Ahí estaba frente a la gracia absoluta de Dios, frente a frente a la miseria y la misericordia, frente a frente a la gracia y una vida caída. Y así, mi amigo, todos aquellos que hoy estamos en los caminos y a los pies del Señor, un día tuvimos que ponernos frente a frente ante la santidad de Dios y darnos cuenta que estamos perdidos, hermanos. Y ahora, con una vida miserable delante de una gracia tan grande, una misericordia tan grande, mujer, llamándole en tono cariñoso: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo no veo ninguno, mujer. ¿Dónde están ellos? ¿Ninguno te condenó? ¿Para dónde se fueron? ¿Nadie te condena? Ella dijo: ninguno, Señor. Ninguno. Ya no hay nadie, Señor. Y aquí en el versículo 10 el Señor nos muestra su compasión. El Señor la mira diciéndole: nadie te condenó, mujer. No te preocupes, no voy a tomar piedras para matarte. Nadie te condenó. Nos muestra la compasión del Señor Jesucristo. Una nueva oportunidad. Escuche, cada vez que una persona viene delante de Dios arrepentido por sus pecados, Dios le recibe con compasión y le dice: ¿sabe qué? Te voy a perdonar. Hay una nueva oportunidad. ¿Por qué, hermano? Escuche una cosa. Estar vivos el día de hoy no es garantía de que nosotros estamos bien o que vamos a vivir mucho. Estar vivos el día de hoy es una oportunidad que Dios nos está dando. Usted, amigo, que no se ha arrepentido de sus pecados, es una oportunidad que pertenece a la misericordia de Dios, para que usted se vea usted mismo como está y venga delante de Él diciendo: soy un miserable, perdóname, Señor. Esta mujer dijo: nadie, Señor. Ninguno me está condenando, ninguno me está acusando. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Tremenda compasión del Señor Jesucristo. Ni yo te condeno. Y ahora le dice: vete y no peques más.
Antes de sacar una acusación a la ligera, de pensar que el Señor Jesucristo estuvo perdonando con mucha facilidad a esta mujer y dejándola que viviera su vida como sea. Antes de eso, escuche bien, el Señor Jesucristo no está diciendo a la mujer, ¿sabes qué? No hay problema, ya pasó esto, sigue tu vida como sea. El Señor Jesucristo no cede ante el pecado. Y ahora el Señor Jesucristo básicamente le está diciendo, yo no te voy a condenar ahora mismo. Vete y no peques más. De hecho, lo que está haciendo el Señor Jesucristo no era suspender un juicio y decir, no te preocupes, todo está bien. Lo que hizo fue aplazar la sentencia de la mujer. ¿Sabes qué, mujer? Vete y no peques más. Es decir, estás expuesta igual que estos hombres que se fueron. La misma esencia que condena a esos hombres es la misma que te puede condenar a ti mismo. El pecado. Vete y no vivas esa vida más. Ahora el Señor le enseña, sí, que Él es un Dios de compasión y de misericordia, pero es un Dios que no tiembla ante el pecado y da la consecuencia de vida. Pero ahora venía el Señor a morir por ella también en la cruz del Calvario. Vete y no peques más. Escuche, el Señor no juega con el pecado. Él es santo, completamente santo. Y nadie se irá delante de Dios a burlarse, viviendo una vida en pecado y después diciendo, pero yo me voy al cielo, no hay ningún problema con eso. No, así no va a ser. Dios no juega ante el pecado. Nadie, escuche bien, nadie pecará exitosamente. Nadie se saldrá con la suya delante de Dios. Absolutamente nadie. Aunque es un Dios de gracia y de misericordia, la Biblia también dice que Él es un Dios que tiene ira por el pecado. Y esas dos cosas tan increíbles, pertenecientes al carácter de Dios, están dispuestas para usted. Tanto su gracia como su ira. El Señor no juega ni tiembla ante el pecado. Él no solapa el pecado. Pero en esta mañana, permítame decirle, primeramente, querido amigo que me escucha, hay una oportunidad de venir delante del Señor. Los hombres pecadores son crueles porque acusan a los otros pecadores de algo que ni ellos mismos cumplen. La ley es cruel que simplemente te dice, ¿sabes qué? Estás muerto. No hay escapatoria. Pero el Señor Jesucristo ahora viene y toma esa misma ley, la aplica y ahora le enseña a aquellos hombres pecadores, igual que a la mujer pecadora, diciendo, hay perdón y gracia. Hay oportunidad de que venga miserable pecador y seas salvo. Que dejes esa vanidad, ese egoísmo en tu corazón de hacer las cosas como a ti te gustan, como a ti te placen. Dejar de basarte en tu propia opinión, en tu propio juicio, criterio. Pensando que tú puedes ganar todas las cosas porque tú eres alguien que eres inteligente, capaz. Renunciar a tu propio orgullo y ahora ponerte en la mano del Señor y decir, por favor, Señor, sálvame. Haz de mí una nueva criatura. Como dijo pródigo viniendo delante de su padre, diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hay dos tipos de hombres. Los que son caracterizados por los fariseos y escribas. Y los que son caracterizados con esta mujer pecadora. Para terminar, me acuerdo en una ocasión estando en Puerto Rico. Me acuerdo que para pasar de cierto lado a otro para poder llegar a San Juan, habría que subirse en un pequeño barco. Pagabas un poco y te llevaban hacia allá. Me acuerdo que en esa ocasión le pedí al hombre, a uno de los trabajadores, si me podía dejar predicar en ese lugar. Y me dijo, bueno, necesitas hablar con el mero jefe. Yo fui con el mero jefe y me dijo, sí, adelante, predica. Me acuerdo que prediqué el evangelio. Después de eso, a la salida, ahí había un muchacho con el pelo bastante largo. Tenía unas cuantas pulseras. Parece que era vendedor de eso. Al salir de ahí ya nos íbamos hacia la casa. Y me acuerdo que ese muchacho se me acercó. Tenía todas las facciones y toda la apariencia de alguien que andaba en las drogas y era metalero. Así que este muchacho se me acercó y obviamente, humanamente, uno piensa, algo me va a hacer. Se me acercó y empezó a llorar. Y me dijo, antes
de que comenzaras a predicar. Yo había pensado en algo al llegar a mi casa. Yo había pensado en quitarme la vida. Acabo de venir de hacer unos sacrificios en el cementerio que está del otro lado, allá en San Juan. Y yo venía a quitarme la vida. Pero gracias. Escuche, yo pude ver ahí, en vivo y en directo, la gracia de Dios para un hombre que no se justificaba delante de nadie. Es más, él sabía que estaba mal. Él sabía que delante de la misma sociedad era una persona despreciada, pero él viene delante de Dios diciendo: oh, el evangelio me ha llegado y ahora gracias porque me has dado esperanza. Ahora puedo venir delante del Señor. Él no se justificó delante de mí. Él no sacó argumentos, solamente dijo: ayúdame, ayúdame. Esa es la gracia bendita de Dios, que al hombre perdido, al hombre lejos de Él, le ofrece la oportunidad de venir nuevamente a sus pies. Bendita gracia de nuestro Dios. Y esa gracia está abierta para usted, aunque se vea bien vestido y uniformado. Usted es un miserable pecador como esta mujer de igual forma, porque el pecado nace de dentro y habita en cada ser humano. En esta mañana entonces yo quiero invitarle a algo. Yo quiero invitarle a que usted venga a los pies del Señor. Es cierto que nadie puede obligarlo a tomar una decisión, pero escuche, la Biblia habla de la urgencia de la salvación. He aquí el día aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. La vida, mi querido amigo, no está comprada. No tenemos un seguro de vida, tenemos muchos seguros de muerte, eso sí, pero seguros de vida, eso no hay. Escucha, amigo, usted puede en esta mañana, después de escuchar el evangelio, venir a los pies del Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y decir: Señor, sálveme, Señor, entiendo que soy un miserable pecador. Por favor, sálveme. Esa oportunidad está abierta para todo aquel que cree. Y para usted, querido hermano que me escucha, si hay una aplicación para usted. Nosotros los creyentes hemos sido perdonados para no vivir más igual. Si usted piensa que por ser salvo y tener la seguridad de salvación, usted cree en su mente que puede vivir como quiera, a lo mejor usted no es salvo. Usted no ha entendido la grandeza de la salvación, porque la grandeza de la salvación se muestra en que Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día entre los muertos y enseñarnos que es victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Y dice que si hemos muerto al pecado, dice la Biblia, ¿cómo viviremos aún en él? Después de entender la desgracia del pecado, entender mi vida tan miserable antes de venir al Señor, ¿cómo es que viviré todavía en esa vida miserable? Si usted vive una vida pecaminosa y lejos de Dios, pero en su mente está engañado pensando que usted se va al cielo porque usted un día hizo algo. Escucha, aunque usted venga a la iglesia Bautista Victoria y usted se llame cristiano, necesita arrepentirse de sus pecados. La salvación es un regalo tan grande de parte de Dios que cuando se recibe, escuche, ya no hay deseo de hacer otra cosa sino agradarle a nuestro Dios. Eso no está diciendo que nunca vamos a pecar o que nunca vamos a fallar. No, por supuesto, la Biblia dice: hijito, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dios está diciéndonos que sí, vamos a pecar, vamos a fallar mientras estemos en este mundo. Pero una vez entendiendo la grandeza de la salvación, ahora nuestra vida debe caracterizarse por una lucha contra el pecado, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que usted que es creyente y que me está escuchando, tome las cosas de Dios tan en serio como el Señor tomó las cosas suyas tan en serio. Tomó su pecado en serio y murió en la cruz. Tomemos la salvación tan en serio para vivir agradándole. Gracias, hermano, por este tiempo. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por su palabra bendita. Mi Dios, usted es un Dios bueno. Nos ha dado una tremenda oportunidad, Señor, de escuchar su palabra, el evangelio de salvación. Y un día todos nosotros, Señor, estuvimos así como esa mujer, solamente frente a usted, entendiendo lo miserable que éramos, pero viendo la grandeza de la misericordia. Oh, mi Dios, bendiga, Señor, a cada persona que está escuchando esto, y que el evangelio, Señor, haga mella en su corazón, le transforme. Y también pido por aquellos creyentes que hemos sido perdonados, lavados, salvados, que vivamos una vida, Señor, que glorifique
a usted, Señor, y exalte la grandeza de la gracia en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos en la noche a las 6 de la tarde con el favor del Señor. Señor les bendiga. Que tengan una excelente tarde. Disfruten el tiempo en familia. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.